Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados por compartir la palabra de Dios en términos sencillos. Esperamos que la presencia de Dios esté con ustedes y con nosotros cada día, y que su palabra se despierte en nuestros corazones, como dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11 en adelante: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Pero hoy, como le hemos anunciado en algunas ocasiones, vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Y vamos a recordar la escritura en Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Nunca dejes la lectura. Lee todos los días, que Dios se encargará, como dice Él en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Gálatas capítulo 6, verso 10, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esto lo hacemos para la gloria de tu santo nombre, y creyendo que tú lo has puesto en nuestro corazón, Señor. Bendice a los oyentes con la pureza de la Escritura. Amén y amén. Mi hermano, hay una serie que es indiscutible. Más bien, hablando con un amigo mío, son las series de Star Wars las que medio han salvado a Disney, porque no se han atrevido a contaminarlas con las cosas con que han contaminado otras historias y otros dibujos animados que los llevaron al fracaso en taquilla y les han hecho perder dinero. Una de esas series de Star Wars es El Mandaloriano. El Mandaloriano es una serie muy conocida, por eso no tengo que redundar mucho en lo que es, sino en su armadura. Sí, voy a hablar como si todos fuésemos fanáticos de las películas de Star Wars. El Mandaloriano tiene una armadura de un metal, un acero llamado Beskar, que es indestructible, que la tiene por religión, por credo, basado en las creencias que tiene ese sector de los mandalorianos, que son los niños de la guardia que se consagraron, hicieron juramento de no quitarse el casco ni dejarse mostrar el rostro voluntariamente. Sus enemigos y ladrones de esa serie adoran mucho y anhelan mucho tener ese material, porque es un material costoso, y que para arrancárselo a uno de estos sujetos tienen que destruirlos totalmente, porque ellos no van a dejar quitarse su armadura
porque como dice el mandaloriano, es parte de su religión, de su credo. Lo que quiero llegar a esto, no exaltar la serie en sí, sino las cosas que se dicen. O sea, su armadura es el que lo protege, depende de su armadura, y llegarse a quitar su yelmo, su casco, sería excluirlo de su religión y expulsarlo por habérselo quitado. Y bueno, el capítulo 1 del Mandaloriano, que me lo vi, salva a su grupo religioso. Él lo salva de un monstruo gigante, pero aún así la líder del grupo le dice: ya tú no eres un mandaloriano. Y lo peor de esto, que te quitaste el casco voluntariamente, nadie te lo arrebató. Son cosas que uno se pone a pensar, aunque sabemos que George Lucas, creador de esta franquicia, es un hombre que se basó en las religiones, en todas las religiones, se basó en los credos japoneses para él crear este mundo que le ha dado mucho dinero, pero que al final vendió uno de sus derechos a Disney. Pero ese es otro tema. La armadura de Dios, que es el tema de nosotros a tratar, no es la armadura del mandaloriano, ni es el credo del mandaloriano. La armadura de Dios tampoco, que es donde vamos a llegar ya a manera de introducción hoy, tampoco la basó Pablo, como dicen algunos, que a veces me da pena y me da vergüenza, que dicen que Pablo se basó en hablar de la armadura de Dios mirando a un soldado romano y admirando los instrumentos de un soldado romano, y así fue como habló acerca de la armadura de Dios. Hermano, la gente dice cosas tan absurdas, y como la iglesia es apóstata, y como la iglesia no lee la Biblia, y como a la iglesia de hoy, del 2023, no le gusta la Biblia, cualquier cosa que le salgan por ahí diciendo, todo lo cree. Todo lo cree, o sea, todo lo falso. Ni siquiera es como el sentimiento o la manifestación o la característica del amor de Dios, del amor ágape, que cuando se dice que todo lo cree, es que confía en las cosas de Dios, que confía en las personas, que no le pierde la esperanza a las personas, a lo que le rodea, al entorno. Esa es la característica del amor. Pero no, hoy en día el oyente, cualquier cosa que le metan durante años, ya usted lo vio en lo que hablamos por encimitas de mitos que se convirtieron como doctrina en la iglesia cristiana y han funcionado hasta el día de hoy. A la gente le choca cuando uno le cita la Biblia. Pablo es muy contundente en esas cosas. El evangelio no es revuelto. El evangelio no es inspiración o ejemplo de otras religiones o filosofía. El evangelio no está basado en filosofías, en ideas o en anécdotas humanas. El evangelio proviene de la mente de Dios, proviene de los pensamientos de Dios. Eso lo dice San Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En el principio era el Logos, el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, aquella palabra, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesús también lo afirma con aquellas palabras en el capítulo en el capítulo 5 de Juan: gloria de los hombres no recibo. Entonces, por muy pequeño que tú veas, no, pero es que también no hay que ser tan extremista, mi hermano. Por muy pequeño que tú veas que la gente esté diciendo que el apóstol San Pablo se basó en el uniforme o en los instrumentos o en los implementos de un soldado romano, está mal, porque la armadura de Dios siempre ha existido desde la antigüedad. Y ya, como hemos leído el capítulo, te vamos
a refrescar la memoria bíblica, que tu misma Biblia, mi hermano, te lo dice en las referencias temáticas, que Pablo no se basó en un soldado romano para hablarte sobre la armadura de Dios, que San Pablo se basó siempre en lo que Jesucristo le decía. Por eso él dice el evangelio que yo predico. Y cuando se dice evangelio, se habla de todas las enseñanzas que trae el evangelio en el Nuevo Testamento, en la Escritura. No lo recibí de hombre alguno. No se inspiró en hombre alguno, sino en Jesucristo. Y lo recibió por revelación de Jesucristo. Esas cosas de mezclar el evangelio es paganismo. Por eso que evangelio más socialismo igual a paganismo. Evangelio más capitalismo igual a paganismo. Evangelio más costumbres igual a paganismo. Evangelio más celular igual a paganismo. Evangelio más TikToker igual a paganismo. Y así el evangelio es puro. Viene del Dios santo. Viene del Hijo de Dios que es santo. Viene del Hijo de Dios que ni siquiera le permitió a los demonios que diesen testimonio de él. No es que los mandaba a callar. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que era el Santo de Dios. Y ellos ahí para quererse congraciar con el Cristo de la gloria. Jesús, tú eres el Santísimo. No nos conjuren, cállese la boca, fuera de aquí, les decía. Cállense la boca, fuera de aquí. Y eso quiero que lo acotes ahorita. Hay hombres de Dios que se dejan alabar de los demonios. Y los demonios le hacen un espectáculo terrible. Y le hacen una adulación tan tremenda. ¡Oh, hombre de oración! Contigo no podemos. Y ellos levantan pecho. Y Satanás llenándoles el corazón de soberbia. Llenándoles el corazón de vanagloria. Llenándoles el corazón de altivez. Con los demonios no se habla. Y eso está pasando en las iglesias. Iglesias, congregaciones, creyentes. Hablando con demonios. ¿Desde cuándo estás allí? ¿Y por qué te metiste allí? Y el demonio diciéndoles mentiras y diciéndoles mentiras. Y ellos al final se vuelven satanistas. Que es lo que Dios le reclama a la iglesia de Tiatira. Que sigue una doctrina satanista acerca de cómo trabaja Satanás, que no aparece en la Biblia. Y por eso la gente le da el aplauso y el auge y la reverencia a los que fueron brujos y satanistas. Tenga mucho cuidado con eso, mi hermano, porque eso lo aparta del celo de la palabra de Dios. Las cosas espirituales que no vienen del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios te van a llevar al infierno y a la perdición. Las experiencias personales no te hacen superior a nadie y mucho menos a la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos al apóstol Pablo, ve la armadura romana, y si hubiese visto la armadura del mandaloriano, ten por seguro que no se hubiese basado en la armadura de Din Djarin para decirte que uses la armadura de Dios, porque la armadura de Dios siempre ha existido en la antigüedad, y como te dije, la Biblia lo menciona, y tu Biblia en su concordancia temática y en sus referencias te envían allá. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Te cita Isaías capítulo 11, versículo 5. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 11, versículo 5, antes que entremos a las especificaciones o al corto estudio de lo que es la armadura de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, verso 5. Dice así: y será la justicia
cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. La fidelidad o verdad. Mira lo que la armadura de Dios viene de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús está hablando, Isaías está hablando acerca del Mesías. Dice, será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, la verdad, que ya no está dando Isaías la interpretación acerca del cinto de la verdad. Ahí está. También tenemos y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, que nos está citando Isaías capítulo 52, verso 7. Vamos allá. O sea que Isaías nos venía hablando de la armadura de Dios. Isaías capítulo 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías nos revelaba la armadura de Dios, y Pablo solamente está tomando y recordando lo que el Espíritu de Dios ya le ha dicho a todo el mundo desde la antigüedad. Y dice, verso 16, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso me hizo recordar primero al Salmo 144. Mira lo que dice el Salmo 144. Bendito sea el Señor Todopoderoso. El Salmo 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Mi hermano, el escudo de la fe es la confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. ¿No se lo dijo Dios a Abraham aquel día? Y me puede corregir. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No le dijo así, creo que está en Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, Génesis capítulo 15, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El escudo de la fe es la confianza absoluta en el Cristo de la gloria, en lo que Él nos dijo y lo que nos dice cada día. Y luego dice en el verso 17: tomad el yelmo de la salvación, que eso está en Isaías 59, 17. Tomad el yelmo de la salvación. Isaías 59. El yelmo de la salvación es mejor que un casco romano y que el casco del mandaloriano. El yelmo de la salvación. Isaías 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Hasta ahí. Lo que te quiero recalcar es que la armadura de Dios no viene de una inspiración mundana, ni de un soldado romano, ni del mandaloriano, ni de ninguna otra cosa terrenal. La armadura de Dios viene de nuestro Señor Jesucristo. La armadura de Dios es toda la palabra de Dios. Y dice la parte segunda del verso 17, capítulo 6 de Efesios: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas
divide el alma y el espíritu, y no hay nada que se le oculte, mi hermano, a la palabra de Dios. Es tiempo de que no tomemos las armaduras de otros, que no tomemos las armas de otros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de argumentos, derribando todo conocimiento y toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios. El evangelio es radical. Yo no sé en qué iglesia te estás congregando, y de verdad no me importaría, porque hay una sola iglesia, la de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy sectarista. Yo tengo mi compromiso con el Dios de la Biblia. Yo me congrego en una organización, tengo pastor, tengo liderazgo, tengo todo eso. Tengo cargo. Pero yo no hago alarde de esas cosas, porque el compromiso que tengo con Dios es que te vuelvas a la Escritura. Es que te vuelvas a la palabra de Dios. Es que reacciones y que tomes todo lo que viene de Dios y que te envuelvas de la palabra de Dios. No hay cosas que interpretar. No hay cosas que añadir. No hay cosas que agregar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no lo permite. No permite agregaciones a la palabra. Toda la armadura de Dios, vuelvo y te digo, es la palabra de Dios. Todo campo de fuerza, como le puedas llamar o como le quieras llamar en el cristianismo, es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la voluntad de Dios. Y Dios quiere que te armes de esta palabra, porque vienen días malos. Los días no van a ser buenos. La gente, y quiero acordarles hoy a muchos, se burlaba de nosotros hace 2 años, aún hasta el año pasado, sobre lo que le vendría a Colombia. Pero como a la gente le gusta son las boberías, como a la gente le gusta son las estupideces, prefirieron involucrarse en profecías que Dios no mandó. Ni siquiera esa clase de profecía es como la del Nuevo Testamento, como la de la Biblia. Ni siquiera el don de profecía que ves en muchas iglesias, en muchas congregaciones, aparece en el Nuevo Testamento. Pero le advertimos a las iglesias en Colombia, le advertimos a la congregación en Colombia, y no nos da alegría. Nuestra oración es para que Colombia no caiga lo mismo que cayó Venezuela, lo mismo en que cayó Argentina. La miseria, mi hermano, me ves sudando aquí, ni he dormido bien. En Venezuela, donde vivo yo, nos cortan la electricidad todos los días. Ayer fueron casi 5 horas, pero eso es todos los días. Pero le advertimos al mundo, le advertimos al país, le advertimos a las personas, le hablamos de parte de Dios. Les dijimos, les rogamos, pero la gente decidió lo fácil. La iglesia evangélica decide hoy las fantasías. Ya entiendo al apóstol Pablo cuando le dice a los Gálatas, como dice otra traducción, Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó? Y originalmente les dice así, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Toma la armadura de Dios, que es mejor que la del mandaloriano, que es mejor que la del soldado romano, que es mejor que la del soldado ruso, la del soldado ucraniano, la del soldado musulmán. Toma la armadura de Dios, que es mejor que la del samurái. Toma la armadura de Dios y envuélvete de esta armadura, porque vienen días malos. Graba esto, descárgalo si quieres, y vamos a ver si estamos equivocados, porque hablamos de parte de Dios y estamos llamando a la gente a que se vuelva a la lectura bíblica. A mí no me es molesto tampoco, ni gravoso, deciros las mismas cosas siempre, porque las mismas cosas son las que te van a salvar, las cosas de Dios.
las cosas de la palabra, las cosas de la Escritura. No serás justificado, sino por la palabra de Dios. No serás condenado, sino por la palabra de Dios. No serás bendecido, sino por la palabra de Dios. No serás castigado, sino por la palabra de Dios. Muy pronto los libros serán abiertos. Muy pronto los libros serán abiertos. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Ayúdanos en oración para tratar el tema de cada cosa que posee esa armadura de Dios, que es la mismísima palabra de Dios. Los hombres les gustan robarle la gloria a Dios, les gusta a los hombres, a los predicadores, a los mal llamados profetas y maestros, les gusta robarle la gloria a Dios y les gusta imponer sus propios pensamientos para ellos sentirse que están aportando a los planes de Dios. Dios no nos necesita a nosotros, mi hermano. Dios no nos necesita a nosotros. El Señor va a cumplir sus planes y sus propósitos a la manera de Él. Y como dijo Juan el Bautista, si ustedes se quedan callados, si yo me quedo callado, perdón, eso lo dijo Jesús, si estos se quedan callados, os aseguro que las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no te invitamos a leer la palabra de Dios, Dios hará lo que Él quiere para que tú te vuelvas a la palabra de Dios. Y si no te vuelves a la palabra de Dios, sencillamente eres reprobado. Porque esa es la promesa del arrebatamiento de la iglesia a Filadelfia, en el capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Así es, así de fácil. Guardaste mi palabra, yo también te voy a guardar. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Comparte los videos, comparte las enseñanzas, haz buenas preguntas. Así nos ejercitamos todos en la gracia de Dios. Dios te bendiga.